Ahora sí, le voy a pedir a Diego Mora que me acompañe con los números del Observatorio Villero de La Poderosa. Quizás los que ven habitualmente esta primera parte, la más temprano de la Ley de la Selva, no lo conozcan, pero Diego desde este año nos acompaña con informes realmente peculiares que no suelen verse en la televisión. Es un economista que aquí ya ha mostrado lo que puede analizar desde el barrio, desde un barrio castigado justamente por este mismo flagelo, pero que encima hoy nos trae números elaborados por la propia organización. Diego, buenas noches. Buenas noches, Berco, ¿cómo estás? ¿Qué dicen los números del Observatorio Villero? Este año nos propusimos hacer nuestro primer relevamiento de ingresos a nivel nacional de distintos barrios populares, un poco para poder mostrar donde esa muestra de la EPH, de esa INDEC, le cuesta llegar o subestima un montón entrar al barrio y relevar cuáles son esos ingresos. Hicimos ese cálculo de cuántos son esos ingresos, cómo se conforman esas familias y por ende cuál es el nivel de pobreza. Y este mismo jueves pasado, cuando se publicaron esos números, los fuimos comunicando. 87% de los hogares que viven en barrios populares están en situación de pobreza. Es una situación de total emergencia que no es nada nuevo. El nivel de pobreza de los barrios siempre fue muy alto, un poco comparando con una estadística oficial que publica la Ciudad de Buenos Aires. En 2023, en las villas de Capital, el 77% de esos hogares era pobre. Ahora saltamos al 87% e incorporamos una perspectiva más nacional porque no hay solamente villas acá en Capital, hay barrios populares por todo el país. Es importante para nosotros incorporar una mirada sobre esos barrios que no son mirados, que no son relevados, y poder mostrar esta información. 87% es bueno, prácticamente la totalidad. ¿De dónde surge? Ustedes han hecho una encuesta en todo el país. ¿De cuántos casos? ¿Con qué cobertura? Este relevamiento incluye barrios populares de 7 provincias. Se analizaron 500 hogares y a partir de ahí elaboramos el índice de pobreza, que como hoy marcas es 87, y el de indigencia, que también es muy alarmante y que venimos un poco a entender por qué es tan alto, cómo sobreviven esas familias con un nivel de 60% de indigencia, como muestra el primer gráfico. ¿Cuáles son esas estrategias, cómo se dan y qué se encuentra ahí? Contame, además de la incidencia de la pobreza que estamos viendo ahí, realmente tremendo, 60% de hambre, 87,6% de pobreza. Contame cuán lejos queda el que es pobre de dejar de serlo, esto que se llama técnicamente la brecha de pobreza. Exacto, no solo no se llega a la canasta, sino que cada vez estamos más lejos. INDEC publicó en su último informe que esa brecha es del 42%, es decir, que esa canasta queda un 42% arriba de los ingresos de las familias. En los barrios populares, según nuestro relevamiento, esa brecha es del 64%. Entonces, eso amplía aún más la desigualdad y muestra cómo se están pisando muchos de los indicadores que representan mucho a los barrios. Uno de ellos es el salario mínimo, que por mucho tiempo fue pisado para que no aumentase, y también el congelamiento de distintas transferencias que realiza el Estado, como el potencial trabajo. Acompañado de, bueno, lo que sucedió en diciembre, una brutal devaluación sin ningún tipo de política de ingresos para compensar eso que estaba pasando. Bueno, la diferencia es sustancialmente superior en el caso de la medición de ustedes. También lo es en el caso de la canasta alimentaria. Esto quiere decir que se pasa, si dependieran, digamos, de los ingresos que tienen solamente, pasarían el doble de hambre de lo que mide la estadística oficial. Exactamente, y para eso las familias se dan de un montón de estrategias. El salario medio, por la ocupación que tienen estos hogares, es de 192.000 pesos. Eso es 20% abajo del salario mínimo del mes del relevamiento. Con lo cual es imposible, y ahí las familias se dan de un montón de otras estrategias para poder llegar, para poder sobrevivir. Acá tenemos, esto también es resultado de la encuesta de ustedes, cómo trabajan los que trabajan, digamos. Lo que más se ve es relación de dependencia informal, ¿no? Trabajo en negro. Exactamente, solo 1 de cada 10 hogares tiene un integrante que trabaja de manera registrada, el resto un montón de maneras en donde el mercado de trabajo se fragmenta y hay un montón de informalidad en distintos formatos. A veces son changas, a veces sos tu propio empleador y empleado. Hay un montón de formas que no son trabajadores sin derechos, son trabajadores con salarios muy bajos que no les alcanza realmente. Sí, sí, claro. Ponerle de vuelta a pleno si se ve qué es lo que le sigue al empleo informal, el trabajo comunitario, luego el independiente no registrado, o sea, el que se busca el mango en la calle, básicamente. Ahí está después el 10% que vos decías es registrado.
Y más abajo las cooperativas, los independientes registrados, los monotributistas sociales y demás. Acá hay algo interesantísimo que es los partidarios de esta política económica suelen destacar que la asignación por hijo y la tarjeta alimentar se mantuvo en su poder adquisitivo. O sea, le aumentaron todo lo que aumentaron los precios de esos alimentos. Lo cual es cierto. No pasa lo mismo con el potenciar trabajo, con los otros programas sociales que se pulverizaron. Ahora, si mantuvieron la asignación por hijo, si mantuvieron la tarjeta alimentar, ¿por qué se duplica la indigencia en un año? Me parece que la respuesta la tiene esta misma investigación, este mismo informe que hicieron ustedes, donde descubren que en realidad el ingreso principal de los hogares pobres e indigentes de los barrios populares no es el Estado, ¿no? No, el principal ingreso es por trabajo, es por una ocupación, ya sea, o varias ocupaciones, que eso también es algo que ha aparecido, una sobreocupación, muchas horas de trabajo y la diferencia entre lo que le ingresa una persona por trabajo respecto a lo que le ingresa por otras transferencias, pueden ser del Estado u otras que no tienen nada que ver, es de 192 a 219.000 pesos por persona. O sea, ¿cuánto gana promedio una de las personas que encuestaron ustedes en los barrios populares de su propio trabajo y cuánto de asistencia o transferencias del Estado? De su propio trabajo es 192 y si sumamos ambas llega a 220. Eso da alrededor de 30.000 pesos en promedio. Obviamente cada composición de hogar tiene distintos tipos de transferencias. A veces es AUH, a veces es alimentar o a veces ninguna. Esto es lo que explica por qué sube la indigencia a pesar de haberse mantenido estas asistencias. Bueno, y finalmente vos hablabas de estrategias de los hogares para subsistir, porque la pregunta que surge cuando uno ve estos números es ¿cómo hacen para sobrevivir? Un poco de eso ya lo habíamos adelantado en otras columnas cuando trajimos cómo era el endeudamiento en los barrios populares, cómo se endeudaban las familias, cuando es muy difícil acceder al mercado de crédito o qué alternativas se presentaban. Además de eso, la clara presencia de depender de un comedor, de un merendero para poder cubrir esa comida, para que los chicos coman y también en complemento de lo que es el comedor escolar. Actualmente, de los relevados, 46% asistía a un comedor en el momento que le hicimos el relevamiento y la cobertura promedio por semana era un 23% de las comidas que esa familia hacía, se las cubría el comedor. Entonces tenía esa alternativa, pero estamos por cumplir 10 meses también en simultáneo de que el Ministerio de Capital Humano suspendió totalmente la asistencia a los comedores comunitarios. Claro, es una tenaza, ¿no? Por un lado no te la podés comprar y por otro lado el que te la daba te la dejó de dar. Bueno, es realmente interesante tener esta perspectiva en primera persona de algo de lo cual en los medios en general se suele hablar muy en tercera persona, ¿no? Gracias, Diego, por esto. Gracias, Berco. Buenas noches.